Vamos a comenzar. Los voy a volver a saludar. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Desde ya, muchas gracias por conectarse a este primer webinar del año que hacemos junto a Qlik. Hoy vamos a hablar de la solución de Qlik Data Integration y cómo esta solución nos da la posibilidad de conectar los datos y tenerlos accesibles en tiempo real. Mi nombre es Evangelina Fis. Soy gerente de marketing y educación para DataIQ. Hoy nos acompañan Denis Bognovskis, que es Partner Account Manager. Siempre nos está acompañando para DataIQ. Y Gerardo Espinosa, quien es Senior Solutions Architect de Qlik y especializado en esta herramienta en particular. Como les comentaba antes, la sesión va a ser grabada y todos van a tener la posibilidad de dejarnos en el chat sus preguntas, sus consultas, y al finalizar la presentación las vamos a estar retomando para poder hacer alguna sesión de preguntas y respuestas y tener alguna discusión sobre esta solución. Así que bueno, sin más, entonces los voy a dejar aquí con Gerardo, quien es el experto y que nos va a introducir en esta herramienta. Gracias. Muchas gracias, Evangelina. Muchas gracias a todos por estar justamente en este espacio. Gracias porque nos brindan un pequeño espacio de su tiempo en la agenda. Sabemos que está apretado el tiempo y la verdad es que en Qlik estamos muy contentos de compartir el espacio con DataIQ. Y bueno, pues déjenme precisamente compartir mi pantalla. Como ya decía Evangelina, yo soy Gerardo Espinosa y al final de la charla del día de hoy vamos a dejar un espacio muy breve para poder conversar acerca de las dudas que ustedes llegaran a tener, de lo que platiquemos durante la sesión. Y si por cualquier razón llega a haber algo que no quede muy claro del todo, podemos ponernos en contacto ya de manera individual para ahondar y revisar cada caso de uso en particular. Y sin más, pues vamos a empezar a hablar de qué se trata precisamente Qlik Data Integration. Y vamos a abrir la plática con precisamente lo que nosotros llamamos tiempo real en tiempo récord. Y déjenme contarles de qué se trata nuestra agenda del día de hoy. Vamos a platicar un poquito de los retos y las tendencias que tenemos en el mercado, sobre todo cuando hablamos de integración de datos. Después vamos a platicar un poquito de la propuesta end-to-end que tiene Qlik para precisamente resolver estas necesidades de datos. Y por último vamos a tocar la demostración. Vamos a ver algo muy rápido, muy sencillo para que ustedes conozcan cómo es que funciona una parte de la plataforma que tiene Qlik para la integración de datos. Y al último, como les platicaba, vamos a hacer un poco de preguntas, conclusiones y demás para que podamos terminar el evento. Y bueno, vamos a empezar precisamente con los retos que tenemos en la integración de datos. El 83% de las organizaciones que se han estado encuestando últimamente nos han dicho que no están completamente satisfechas con las soluciones que tienen de datos al día de hoy. Y esto pasa porque actualmente se encuentran con problemas regulatorios, con temas de archivos legados, con silos de datos en toda la organización, con distintos tipos de requerimientos, con desarrollo, con muchas pruebas que tienen que hacer cuando están desarrollando, cuando ya terminan de hacer esas pruebas, ya normalmente los requerimientos pues tienen cierto retraso y nuestros usuarios pues realmente también terminan de estar un poco insatisfechos con esas soluciones de datos que nosotros llegamos a entregar. No conforme con esto, empezamos a ver que las arquitecturas de datos ya empezaron a evolucionar. Empezamos a ver que existen reportes. Primero empezamos con un esquema de reportes en silos de datos. Después empezamos con la teoría del Data Warehouse 1.0, donde empezábamos a decir, bueno, pues esos reportes de silos hay que centralizarlos, hay que dejarlos en un repositorio único para que todos podamos empezar a consumir. Y después llegó la era de Hadoop. No habíamos terminado de la era del Data Warehouse 1.0, de apenas entenderla, digamos que a digerirla, cuando de repente empezó a llegar la era de Hadoop, empezó a tener un boom bastante interesante y no terminábamos de entender tampoco la era de Hadoop cuando de repente llegaron los datos en la nube. Nos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no es suficiente tenerlos en sistemas distribuidos, sino que ya hay que subirlos, hay que llevarlos hacia la nube. Entonces, nosotros como administradores de TI hemos estado corriendo constantemente para adaptarnos a todos estos cambios. Y todos estos cambios, pues nos han hecho también buscar tendencias de modernización.
Tendencias de modernización como las que ya les platicaba hace un momento. Primero, pensando en la orientación de arquitecturas basadas en la nube, huyendo del data warehouse que esté on-premise, buscamos tecnologías que nos puedan permitir hacer más moderno y muchísimo más flexible nuestro data warehouse. Ya el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Hay que estimar 200 gigas, 3 teras, 4 teras, etcétera. La verdad es que era muy complicado para poder empezar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero un data warehouse y voy a ocupar N cantidad de espacio. La verdad es que la estimación era bastante, una teoría bastante inexacta, porque a la larga empezaban a ver que generaba beneficios y de repente pues empezábamos a añadir más negocio y empezábamos a complicar un poquito más las cosas. Después empezamos a hablar de la creación de data lakes. ¿Por qué? Porque pues como ya les decía, empezamos a generar demasiado volumen de datos y nosotros ya no podíamos almacenarlo solo en un data warehouse tradicional. Necesitábamos un poco más de proveer de almacenamiento y de procesamiento. Empezamos a hablar de data lakes. Y luego después empezamos a hablar también de cómo reinventábamos el data warehouse. No nada más tener una arquitectura de un data lake, sino empezar a reinventar nuestras arquitecturas de data warehouse para poder resolver los casos de negocio más puntuales. Y todo esto nos implicaba a nosotros pensar en el hecho de no tener a una persona constantemente ejecutando todas las tareas, todas estas cadenas de procesos. Necesitábamos automatizarlas, buscar que tuviéramos tecnologías que nos fueran ágiles, que soportaran toda la operación sin que tuviéramos una persona detrás que estuviera dándole clic o que estuviera ejecutando a las 2, 3 de la mañana. Entonces también empezamos a buscar cómo automatizar todas nuestras plataformas y además nos empezamos a llenar de plataformas de diversas tecnologías. Las arquitecturas de datos han ido evolucionando y esto es una de las cosas bastante interesantes que hemos estado viviendo nosotros a lo largo de nuestra experiencia trabajando con datos. Nos encontramos primeramente que trabajamos con arquitecturas legadas de data warehouse donde estábamos acostumbrados a mover los datos a intervalos de tiempo, donde teníamos que generar código que normalmente es difícil de mantener cuando llega una petición de un cambio por parte de nuestras áreas usuarias. Tenemos que primero analizar cuál va a ser el impacto que va a tener en lo que ya está construido, después todas las implicaciones de qué es lo que tenemos que sacar y después empezarlo a construir directamente en nuestro proceso ya existente. Estamos acostumbrados a trabajar en arquitecturas monolíticas, en arquitecturas que resolvieran o que estuvieran enfocadas a resolver solo un caso de uso. Y después toda la liberación de cambios. Realmente eso siempre había sido un problema o ha sido un problema para el tema de desarrollos de plataformas de datos. Tenemos poca o nula reacción al cambio y entonces esto nos detiene en el ciclo de desarrollo. Pensando justamente en eso, está justamente el paradigma de buscar modernizar las plataformas hacia un movimiento de datos a tiempo real, automatizar el diseño y la generación de código, ya no estar dependiendo de que, oye, pues si ya se fue la persona que desarrolló ciertos módulos de código, pues primero vamos a tener que incorporar a una persona que entienda ese módulo de código, que entienda lo que quiso decir la otra persona o lo que quiso plasmar en su código y que eventualmente lo empiece a generar y que lo empiece a adaptar para poder empezar a generar valor. Lo que buscamos es que nuestras plataformas de datos estén orientadas a resolver casos de uso y casos de negocio, siempre pensando que puedan ser escalables, que nosotros cuando tengamos algún requerimiento de negocio podamos adaptar esa plataforma de datos precisamente a resolver ese caso de uso sin tener que hacer modificaciones que nos impliquen rehacer o volver a diseñar toda la plataforma. Y como les decía, que sea rápida en la liberación de cambios. ¿Cómo vamos a lograr esto? Precisamente pensando en este tipo de requerimientos de arquitecturas modernas de datos, existe la plataforma de Qlik para la integración de datos. Qlik precisamente ha venido trabajando ya desde hace varios años en esta plataforma y tiene 3 herramientas principales que se van a poder administrar desde una sola plataforma única. Vamos a tener primeramente a Qlik Replicate. Replicate va a ser esa herramienta que nos va a servir para mover datos de origen a destino y su principal característica o su punto más fuerte es precisamente que mueve los datos a tiempo real y lo consigue precisamente por medio del Change Data Capture. El Change Data Capture basado en la lectura de los logs de nuestros diferentes orígenes de datos.
Cuando nosotros leemos de los logs de los orígenes de datos, lo que conseguimos es precisamente impactar lo menos posible a esos sistemas transaccionales. Lo que sucede es que normalmente cuando vamos a leer a tiempo real de un sistema transaccional, corremos el riesgo de estar impactando al desempeño. Leyendo directamente de los logs de nuestros orígenes de datos, es que nosotros conseguimos impactar lo menos posible a esos sistemas transaccionales, de tal suerte que vamos a poder leer de bases de datos comunes, un Oracle, un SQL Server, un DB2, o vamos a poder inclusive leer de nuestro propio data warehouse. Ya quizá tenemos un data warehouse ya construido y queramos empezar a extraer también datos desde ahí, o de archivos planos, de mainframes, de aplicaciones cloud, de aplicaciones on-premise, e inclusive desde SAP. La plataforma de Click Data Integration está precisamente certificada para poder tomar datos desde SAP y hemos tenido bastantes buenos casos de éxito extrayendo datos desde SAP. Cuando nosotros movemos datos, lo hacemos con 3 diferentes propósitos. El primero de ellos puede ser simplemente llevar los datos hacia un repositorio tradicional. Puede ser que queramos llevar los datos a un MySQL, quizá queramos llevarlos a un Postgres, quizá queramos llevarlos inclusive al propio HANA. También está soportado llevar los datos hasta el propio HANA. O en algún momento nosotros tenemos en mente la migración desde nuestro sitio on-premise hacia alguna tecnología en la nube, quizá Amazon, quizá Azure, quizá Google, también es posible, está soportado dentro de nuestra plataforma. O alguna arquitectura orientada a eventos, puede ser que queramos llevar los datos hacia Kafka. Desde este primer punto, nosotros somos capaces de encontrar información valiosa en los datos que estamos moviendo. ¿Por qué? Porque con Click Replicate lo que podemos hacer es que podemos filtrar y transformar los datos que están en movimiento. Si bien en algún momento podemos aquí filtrar y transformar los datos, pudiera ser que en algún momento queramos empezar a consolidar de diferentes fuentes en un solo repositorio. Ya les decía yo, empezar a unificar en un solo repositorio para que de ahí podamos disponibilizar a nuestros usuarios los datos. Pensando justamente en eso, estaríamos empezando a querer construir un data warehouse que ya nosotros sabemos que pudiera implicarnos desarrollar código, desarrollar tareas repetitivas, en involucrar a gente muy especializada que nos ayude precisamente a crear este data warehouse, y normalmente lo vamos a querer hacer en diferentes tecnologías. No nada más desarrollamos data warehouse en un SQL Server, lo desarrollamos en un Oracle tradicional, sino que ya existen plataformas en nube. Como ya venía platicando, la modernización del data warehouse implica inclusive trabajar en tecnologías de nube. Entonces, pensando justamente en eso, está la segunda herramienta de QDI, que es Click Compose. Click Compose nos va a ayudar a automatizar precisamente ese data warehouse. Cuando nosotros hablamos de automatizar el data warehouse, nos referimos precisamente a que todo ese código, todas esas tareas repetitivas, las va a absorber Click Compose, se va a encargar precisamente de desarrollarlas del lado del data warehouse, y nosotros nos vamos a encargar simplemente de ir adaptando las necesidades del negocio hacia nuestro repositorio, pero ya por medio de un asistente que tiene el propio Click Compose. Cuando hablamos también de empezar a construir o a trabajar diferentes volúmenes y variedades de datos, pudiera ser que ya no nos alcance almacenar los datos en tablas, sino que necesitemos almacenar los datos ya en un file system distribuido, como pudiera ser un S3, pudiera ser una DLS, un propio Hadoop, o inclusive la tecnología de Delta Lake en Databricks. Cuando nosotros queremos construir un Data Lake, invariablemente tenemos que desarrollar código de Hive, código de Spark, que va a ser sumamente difícil de mantener, sumamente detallado. Vamos a necesitar justamente que cuidarlo bastante para que no desarrollemos código solo por desarrollarlo, porque también mantenerlo pudiera ser complicado. Click Compose también tiene como objetivo ayudarnos precisamente a automatizar la creación de ese código y absorber todo el mantenimiento. Si se llega también a presentar la necesidad de darle mantenimiento a ese código, Click Compose nos va a ayudar precisamente a automatizar ese mantenimiento. Y por último, cuando nosotros ya creamos estos repositorios, lo que nos interesa es que nuestros usuarios los consuman, que nuestros usuarios sean lo más, o que entiendan lo más posible cada uno de los datos que viven en estos repositorios. Y normalmente ellos no van a ser expertos en SQL. Ellos normalmente lo que tienen es la especialidad en el negocio. Entonces, ¿qué mejor que facilitarles a ellos la entrada hacia los datos? Entonces, para eso está justamente la tercera herramienta de QDI, que es Click Catalog. Click Catalog tiene la facilidad de presentar los datos a modo de una tienda virtual.
donde van a verlos de manera organizada, aprovisionada, inclusive van a ver la descripción propia de una entidad de datos, una tabla tal cual, le van a poder ver ellos una descripción, van a ver el dueño del dato, inclusive nosotros vamos a poder aprovisionar el dato porque el catálogo se puede conectar al directorio activo y del directorio activo nosotros vamos a poder tomar los grupos, jalarlos y aprovisionar los datos de tal suerte que el área de recursos humanos solo vea la parte de recursos humanos, el área de finanzas solo vea los datos que corresponden al área de finanzas. De tal suerte que cuando ellos ya se sientan listos, van a poder llevar los datos no solo a ClickSense, sino a Power BI y a Tableau inclusive. O nuestros data scientists normalmente pierden mucho tiempo buscando los datos, limpiando los datos. Es una tarea que invariablemente ellos tienen que cumplir. ¿Qué pasaría si yo les dijera que en el catálogo ya están los datos? Ya los pueden encontrar de manera fácil y además hay una métrica de calidad de datos que les va a permitir decir, oye, ¿sabes qué? Este dato está limpio, ya directo lo llevo hacia mi modelo de inteligencia artificial o a mi herramienta de ciencia de datos. Entonces, muy rápido en resumen, vamos a tener a Replicate para mover datos de origen a destino, a Compose para automatizar el Data Warehouse y el Data Lake, y a Catalog como esa tercera herramienta que nos va a servir como la puerta de entrada para nuestros usuarios hacia los datos. ¿Por qué deberíamos de escoger a Qlik Data Integration? Uno de los mensajes que quisiera que se llevaran de esta sesión del día de hoy es que Qlik Data Integration tiene una interfaz de usuario sumamente intuitiva. A esto nos referimos cuando hablamos de la facilidad de uso. Lo que yo les podría decir es que cuando ustedes están trabajando dentro de QDI, van a darse cuenta que el desarrollo de código no es realmente necesario. A menos de que tengamos alguna necesidad muy, muy particular de negocio, la teoría está basada en la idea del drag and drop. Y precisamente es todo lo que acompaña desde punta a punta el desarrollo dentro de la propia plataforma de QDI. No es intrusiva, a lo que me refiero es que no necesitamos instalar agentes ni en nuestros orígenes ni en nuestros destinos. Trabajamos con los drivers nativos de cada una de las tecnologías a las que nos conectamos y nos conectamos a varias tecnologías. Por ahí en el diagrama que les mostraba antes veíamos algunas de las tecnologías. Por ahí más adelante les voy a mostrar cuáles son nuestras alianzas y precisamente de ahí empezamos a trabajar con ellos siempre a la par para estar siempre al día con los drivers que están desarrollando los diferentes vendors. Y como les decía, estamos enfocados a no afectar el desempeño de los orígenes. Al implementar el Change Data Capture basado en la lectura de los logs, lo que hacemos es, me gusta decirle que entrar por la puerta de atrás y estar consumiendo. Al final las bases de datos transaccionales están constantemente escribiendo en los logs y eso es precisamente de lo que se aprovecha Qlik Replicate para mover los datos hacia donde nosotros le indiquemos. Y bueno, por último, la entrega a tiempo real a diferentes destinos. Podemos hacerlo hacia un data lake, hacia un data warehouse, hacia colas de streaming, lo podemos hacer hacia un repositorio tradicional o simplemente si se desea llevar hacia un storage distribuido como un S3, una DLS, ya les platicaba, o por ejemplo un Hadoop. Todo eso está disponible y todo a través de una única plataforma. No vamos a tener que empezar a mezclar diferentes productos para poder conseguir un objetivo en particular, sino que ya tenemos todos los objetivos dentro de una sola plataforma. Y déjenme pasar un siguiente slide. Y ahora sí, perdón, qué pena con ese slide que se coló. Tenemos precisamente el ecosistema integral de socios con el que estamos trabajando, que es precisamente los principales proveedores de nube, AWS, Google, Microsoft. Con ellos estamos trabajando constantemente. Somos partners inclusive de cada uno de ellos. Y la idea precisamente es que nosotros podamos impulsar junto con ellos las tecnologías con las que están trabajando y evolucionando constantemente. Adicionalmente trabajamos con Cloudera, IBM, Oracle, SAP, con Snowflake. La verdad es que tenemos muy buenas respuestas. Con cada uno de ellos estamos aliados precisamente para que podamos trabajar y podamos funcionar de la mejor manera con sus ecosistemas. Y por último, déjenme mostrarles la plataforma, la matriz de plataformas soportadas. La matriz de plataformas soportadas, ustedes van a poder encontrar que trabajamos con los proveedores más tradicionales de base de datos, tanto como fuentes como destino. Puede ser que trabajemos con un Oracle, con un SQL Server. Por ahí está el tradicional DB2 para iSeries, el AS400. Si quisieran trabajar con SAP, están soportados diferentes posibilidades del propio SAP.
Y como ya les platicaba, está soportado tanto como origen como un destino. Entonces, si quisieran ahondar un poquito más, pudiéramos acercarnos y en algún momento pues, empezar a trabajar acerca de estas plataformas. Y bueno, sin más, me voy a pasar a la demostración. Va a ser una demostración muy breve para que ustedes puedan conocer la plataforma, cómo es que trabaja, y de ahí nos vamos a brincar a las preguntas. Entonces, déjenme mostrarles primeramente cómo es que funciona Replicate. Replicate va a funcionar a través de una interfaz web en donde yo voy a poder visualizar de principio cuando yo entro un listado de tareas. Las tareas son los objetos que mueven de origen a destino. Cuando yo entro en una de las tareas, yo lo único que tengo que hacer es arrastrar o agregar mis conexiones de base de datos. Yo voy a tener una conexión de origen y una conexión de destino y le voy a decir qué es lo que quiero replicar, los objetos que en este caso son tablas. Y cuando yo quiero lanzar mi tarea de replicación, simplemente vengo directamente al botón de ejecutar y desde el diseñador, que es en donde yo puedo editar mi tarea, me va a enviar hacia el modo de monitor, que es en donde yo voy a visualizar realmente qué fue lo que realizó en la ejecución de la tarea. Si se fijan por acá, yo tengo un botoncito que pareciera como una especie de play, que precisamente lo que hace es indicarme que la tarea sigue en ejecución, y esto es una premisa muy interesante para Replicate. Así yo apague mi servidor de Replicate, cuando yo lo vuelva a iniciar, esta tarea va a volver a iniciar, porque esta tarea lo que hace es seguir ejecutándose y seguir preguntando al origen, oye, ¿qué cambios tienes para mí? ¿Qué es lo que yo debo de seguir ajustando? ¿Qué es lo que yo voy a estar llevando hacia el destino? Lo podemos hacer también a intervalos de tiempo, es una de las capacidades que tiene Replicate, pero lo más interesante precisamente es que Replicate está llevando en tiempo real todos los cambios que ocurren. En este caso yo estoy tomando datos desde un MySQL hacia un Oracle. Funciona de manera muy similar con cualquier otra tecnología, digamos que el concepto es el mismo. Yo voy a poder ver precisamente el resumen de mi carga completa y yo puedo también reejecutar o hacer una recarga de una tabla en particular, no de toda la tabla completa desde este punto. Y puedo cambiar mi vista. Por acá tengo precisamente la vista de Change Processing, que me permite visualizar ahora cómo van a ir o cómo se van a ver los cambios desde mi origen al destino. Recuerden, todos los cambios los estoy leyendo directamente del log. Aquí yo veo los cambios que están por entrar, los cambios que ya aplicó, el throughput, la latencia, y de manera muy granular yo puedo ver también un resumen de los eventos que soportan. Si recuerdan, yo les decía, una de las cosas que más nos duele cuando nosotros empezamos a trabajar en una plataforma de datos es el cambio de requerimientos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la petición por parte del usuario que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que agregar una columna o hay que borrar una columna? Replicate no tiene ese problema. Replicate tiene dentro de sus capacidades el soporte para eventos de tipo DDL. Lo que significa es que va a soportar precisamente que nosotros agreguemos o borremos columnas y de igual manera las va a agregar y las va a borrar en el destino, sin necesidad de modificar el proceso ni detener la tarea. Replicate ya de manera natural soporta esta clase de eventos. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a Replicate, vamos a ver precisamente el resumen de las tareas o de los eventos que puede soportar. Déjenme mostrarles precisamente qué fue lo que yo repliqué. Yo tengo del lado de mi MySQL, tengo yo mis 13 tablas que yo repliqué del lado de un esquema de categorías. Yo puedo visualizarlo de este lado, tengo 8 registros. Déjenme hacerle una consulta muy rápida precisamente para que ustedes puedan ver. Tengo yo aquí precisamente los 8 registros y yo lo que espero ver del lado de Oracle es justamente que se vean esos mismos 8 registros. Voy a cerrar precisamente esta parte. Voy a ver ahora los mismos 8 registros. Estos son mis 8 registros que yo traigo del lado de Oracle. Entonces, ya tengo yo, o yo sé que ya tengo de este lado la posibilidad de visualizar las mismas tablas que yo tengo de un lado y del otro. Y además, tengo unas tablitas bastante interesantes. Por cada una de las tablas que yo tengo del lado de MySQL, yo tengo una tablita de --CT. Y estas tablitas de --CT, ahorita les cuento de qué se tratan. Vamos a ver primeramente cómo es que yo hago un cambio del lado de mi MySQL. Lo voy a hacer de manera muy técnica. Simplemente voy a venir aquí, le voy a meter un insert. Lado. Voy a hacer un update. Acá. Y vamos a aplicar el cambio. Traemos por ahí 3 updates y traigo yo un evento de insert.
Entonces, justamente eso es lo que yo espero que Replicate detecte al momento de que yo haya hecho estos cambios. Entonces, voy a pasar del lado de mi Replicate. Y si se fijan por acá, ya Replicate me dice, oye, ¿sabes qué? Yo detecté un evento de insert, detecto por ahí 3 eventos de update, modifica ya la gráfica porque lo que me dice es, oye, ya los apliqué del lado del destino y precisamente es lo que yo espero ver del lado de mi destino, que es precisamente mi Oracle. Entonces yo le voy a dar aquí una actualizada para ver si ya refleja los cambios y precisamente yo ya empiezo a ver que ya están, por ejemplo, los candies y los fishes por acá, el wine, el quartz que yo cambié por acá, ya están modificados. Todo esto ya lo hizo a tiempo real. Yo no me tengo que preocupar por meter una lógica de cambios. Replicate ya de manera automática al leer del log lleva este cambio, no importa en el momento en el que ocurra. Como les platicaba yo también, está soportado también el tipo de eventos de DDL. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vengo a la tabla de productos y le digo, oye, quiero agregar una nueva columna? Esta tabla de productos yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a agregar una nueva columna, quiero que la generes de este lado. Y lo que va a pasar del lado de Replicate es, oye, ¿sabes qué? Detecté eventos de tipo DDL. Si yo vengo del lado del reporte granular, ya me dice, oye, hay eventos de tipo DDL. Y lo que espero precisamente ahora es verlo del lado de mi Oracle. Entonces voy a venir precisamente de este lado y voy a visualizar, o espero visualizar, mi nueva columna número 2, ¿no? Yo ya tenía por ahí una nueva columna 1, pero tengo precisamente esta nueva columna 2. Y si en algún momento yo llego a cargar datos a esta nueva columna, esos datos se van a cargar de manera automática. Ya van a venir entrando a esta tabla sin ningún problema. ¿Cómo es que yo aquí en 10 registros, en una columna, para una demostración, esto es súper amigable y ustedes me van a decir, bueno, pues para el demo está muy bien, pero en mi caso, en la vida real, no va a tener 10 registros, no va a tener solo una columna agregada. Entonces, precisamente para eso son estas tablitas de _CT. Por ejemplo, la de categoría, si recuerdan, yo ya hice un insert hace un momento y 3 updates. Justamente por acá tengo esos eventos descritos. Tengo los eventos de insert, tengo los eventos de update y aquí me dice precisamente que, el detalle de qué fue lo que ocurrió en mi origen y me viene a informar de este lado. Yo puedo decirle a esta tabla que me diga, por ejemplo, cómo estaba el valor antes del update y cómo queda después del update, en qué momento ocurre el cambio en el origen, en qué momento ocurre el cambio en el destino. Ese tipo de cosas me permiten a mí identificar como administrador del lado de Replicate qué es lo que está pasando en el lado de mi origen y cómo se está llevando hacia el destino. Este tipo de cosas son bastante útiles, pero también pudiera llegar a dar el caso que me digan, ¿sabes qué? Yo no lo quiero, no lo necesito, entonces estas tablas también se vuelven opcionales. En Replicate podemos configurar casi todas las opciones que les acabo de mostrar, las podemos configurar para pagarlas o prenderlas, dependiendo de nuestras necesidades de negocio. Una vez que yo vengo del lado de Replicate, como yo les prometí, es muy simple crear una tarea y voy a enseñarles muy rápido cómo se genera una tarea. Yo vengo del lado del home de Replicate, yo simplemente le tengo que decir que quiero una tarea. Voy a decirle, por ejemplo, que quiero una tarea de demostración, tengo que seleccionar un perfil que me va a decir cómo se va a ejecutar la tarea y después tengo que seleccionar también qué opciones quiero para la tarea. Por ejemplo, si quiero una carga full, si quiero una carga que vaya aplicando cambios, como lo que acaban de ver justamente. Si yo le decido encender esta opción, lo que va a hacer precisamente es la transición natural hacia la lectura de los cambios. Y por último, si yo enciendo esta opción de acá, lo que va a hacer es prender o apagar esas tablitas de _CT que les mostraba. Cuando yo vengo precisamente en mi tarea de demostración, yo lo que tengo que hacer es arrastrar mis conexiones, que son lo que les platicaba. Yo tengo la teoría del drag and drop, no debo de estar desarrollando código. Entonces, tal cual, voy a tomar precisamente de mi fuente de datos, voy a tomar de mi destino, voy a buscar a mi Oracle. Y una vez que yo ya tenga precisamente mi origen y mi destino definido, lo que me toca a mí es seleccionar qué es lo que quiero replicar. Como les decía, yo pudiera replicar un esquema completo, puedo llevarme toda la base, pero puedo también seleccionar por patrones inclusive. O puedo ser selectivo. Si yo quiero, por ejemplo, nada más llevarme una tabla o llevarme todas las tablas, está dentro de las capacidades de la herramienta. Y una vez que yo selecciono este tipo de cosas, yo simplemente tengo que decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a salvar la tarea de demostración y lancemos la tarea. Y tendrán una tarea como la que yo les acabo de mostrar.
También se pueden hacer filtrados y transformaciones, todas esas cosas ya pueden ser un poco más técnicas. Si ustedes desean que las visualicemos o que podamos tener una charla un poquito más a detalle de cómo logramos el filtrado y las transformaciones dentro de Replicate, la verdad es que lo podemos hacer, podemos sentarnos a platicar un poquito más de las capacidades de la herramienta, pero no quisiera tampoco llenarlos de conceptos tan técnicos sin que realmente les añadan el valor. Realmente quería compartir las funcionalidades de la herramienta hasta este punto, y me gustaría abrir el espacio precisamente para preguntas, dudas que ustedes puedan llegar a tener de lo que acabamos de ver hasta este punto. Déjenme pasar por acá. Excelente, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas aquí en el chat. Vamos a empezar. Pablo Carg pregunta, ¿el proceso de instalación de Replicate, qué implica? ¿Es similar a la instalación de ClickSense o se requiere otro tipo de skills? Es buena pregunta, Pablo, muchas gracias. Déjame comentarte que realmente es un proceso muy sencillo de instalación. Replicate necesita un servidor Windows o Linux. Nosotros recomendamos que se instale cerca del origen del dato, pero tal cual a mí me gusta decirle que es un next finish, porque te va guiando durante todo el proceso de instalación. Y realmente es todo lo que tendrías que hacer, más el driver de la tecnología a la que te vas a conectar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar Oracle, pues instalo el cliente de Oracle y con eso estarías empezando a replicar desde Oracle, por ejemplo. Bien. Y otra pregunta también de Pablo, en referencia a la competencia, ¿contra qué productos licenciados compite actualmente Replicate? ¿Qué ventajas tiene? Y si en precio es similar también. De acuerdo, Pablo. Déjame ir contestando en orden las preguntas con respecto a contra qué productos compite Replicate. Competimos contra las herramientas de replicación del mercado actualmente que van a tiempo real, solo las que van a tiempo real, como por ejemplo por ahí existen algunas herramientas de Oracle, existen algunas herramientas de informática que tienen las capacidades precisamente de llevar a tiempo real. La diferencia o las ventajas que tenemos contra este tipo de herramientas es precisamente la capacidad de la no necesidad de instalar agentes dentro de nuestros diferentes orígenes. Trabajamos con los drivers, tal cual como ya les platicaba. Y como nosotros leemos directamente de los logs de la base de datos, también tenemos la posibilidad de que no afectemos al desempeño de estos datos, ¿no? No vamos directamente a las tablas, existen las herramientas de Oracle que también van directamente a los logs, sí, eso es una realidad, pero yo les invitaría a que inclusive nos compararan precisamente contra este tipo de herramientas y ustedes se darían cuenta. En cuanto a precios, no soy la mejor persona para hablar de precios, pero sí les puedo dar una pista con respecto a que realmente somos bastante competitivos con respecto al precio que tienen las herramientas que les acabo de platicar. Bárbaro. Bien, Daniel acá nos deja también un comentario sobre la demo que estuviste haciendo y nos dice, bueno, fenomenal, las conexiones ya se generan de manera dinámica con el drag and drop. Y Jorge nos pregunta si se pueden generar QVDs como destinos. De acuerdo. Primeramente, gracias, Daniel. Correcto, tal cual podemos aprovechar el drag and drop para generar las conexiones. Y Jorge, sí, tal cual, es una opción que no les mostraba yo hace un momento, pero sí podemos cargar hacia los QVDs. Principalmente lo hacemos con el Click Cloud Landing que tiene Replicate. Podemos platicar un poquito más a detalle de esa capacidad que tiene Replicate, pero en el Click Cloud Landing podemos cargar hacia QVDs precisamente con Replicate. Entonces, podemos ahondar un poquito más en una sesión un poquito más dedicada a eso, ¿vale? Bien. Gustavo, ¿se pueden ejecutar tratamiento de datos como separar, unir tablas y aplicar lógicas? Gracias, Gustavo. Sí, de hecho, podemos aplicar tratamiento de datos desde Replicate. Yo te recomendaría que no, pero para eso precisamente está Compose. Compose, que es la segunda herramienta de QDI, tiene como objetivo principal
llevar a cabo todas esas tareas, separar, unir, aplicar lógicas muchísimo más complejas. En Replicate tú puedes aplicar transformaciones por ejemplo, le puedes hacer funciones de cadenas, funciones de fechas, funciones matemáticas, funciones de hash. Sí las puedes hacer, no las mostré ahí por no ahondar o no llegar hasta un punto más técnico, pero podemos en una sesión, te puedo enseñar las capacidades completas de toda la plataforma sin ningún problema. Bárbaro. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Adriana nos dice, buenas tardes. En el caso en que alguna tabla destino haya sido borrada, ¿hay forma de recuperar la información por medio de logs sin tener que realizar una carga nuevamente del origen? Hablo por el caso en el que la información sea demasiada. De acuerdo, podemos revisar el caso, Adriana, y si en el destino se borra, lo que podríamos revisar es qué tanto es lo que tú quieres. Si quieres recuperar el full completo de la tabla, pues sí tendríamos que recargarla desde cero. Pero si tú quieres recuperar algún punto en el tiempo, podríamos configurar la tarea de Replicate y revisar precisamente qué es lo que necesitamos hacer para llevar tu tabla. Pero podemos hablar un poquito más a detalle del caso en particular, pero hay posibilidades de crear ciertos puntos en el tiempo para la tarea de replicación. Excelente. Bien, hasta aquí llegamos con lo que teníamos en el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que nos quiera dejar, aprovechando que lo tenemos aquí a Gerardo, que es el experto. Bien, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Realmente, Gerardo, muchísimas gracias. Es un placer siempre escucharte en tus presentaciones y realmente muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos los que se conectaron y pudimos compartir este momento. Así que, bueno, no me queda más que saludarlos y desearles que tengan un lindo día. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, muchas gracias.